Se supone que soy el más rápido. Pero fui muy lento para salvar a mi amigo. ¡Lol, qué mal! ¡Voy a farmear ahora! ¿Alguna vez les pasó que de niños se encontraban viendo una serie y que de pronto aparecía un personaje que por alguna extraña razón los ponía incómodos o que de plano les causaba miedo? Y esto hablando de series que no tienen el propósito de causar eso, o que se supone que están dirigidas para los más pequeños del hogar. Un ejemplo que se me ocurre es el de Limbo o Nadie, que apareció brevemente en series como Plaza Sésamo, The Muppets y por supuesto en su corto I'm Nobody. Aparte de su muy peculiar aspecto, lo que lo hacía todavía más extraño o incómodo era la voz que le decidieron poner. Hey, you wanna see my evil thoughts? I keep them over here, in this part of my brain. Greedy thought. De hecho, estoy completamente seguro de que algunos pensaron que se trataba de este personaje de Mandela Catalog. Oh, hello. Now, you may be thinking, who is this voice speaking to me through my television set? Ahora, relacionando esto con la franquicia de la que tanto nos encanta hablar, Transformers en sus 40 años ha creado una enorme cantidad de personajes. Y mientras que por un lado hay personajes que destacan por sus heroicas acciones, su enorme corazón o simplemente su agradable personalidad, hay un par que ya sea por su apariencia, historia, personalidad o por cualquier otra característica, resaltan por lo extraños que son. Y justo de eso es lo que vamos a hablar en este video. Quiero revisitar a aquellos personajes de la franquicia que por la razón que sea, se convirtieron en tema de discusión para entender cómo siquiera funcionan, o que incluso fueron una fuente de pesadillas para algunos. Así pasaremos de los personajes que solo son raros o chistosos, hasta llegar a aquellos que perfectamente se prestan para protagonizar sagas de terror enteras. Con esto dicho, bienvenidos a este especial de Halloween, donde veremos los personajes más extraños y perturbadores de Transformers. Mirage fue sin duda uno de los personajes más queridos de la última película live action de la franquicia, y por eso creo que para algunos podría ser muy extraño que esté en esta lista, pero la razón de esto es bastante simple, y se encuentra en sus habilidades algo peculiares. Durante la película, Mirage hace un extenso uso de hologramas e ilusiones, que no es algo fuera de lo normal. Desde sus primeras apariciones es una habilidad que el personaje tiene. Lo extraño viene con lo demás que hace, que te deja preguntándote si eso es un holograma o algo real. Por ejemplo, Mirage se transforma hasta en 4 modos alternos diferentes: el Porsche con el que lo vemos toda la película, un Ferrari, un Lambo o el más raro de todos, un camión de basura. Con este último podemos entender que Mirage solo ocupa la cabina y lo demás es un holograma, pero con los demás es algo más difícil de comprender, porque para transformarse en otro vehículo, Mirage no parece necesitar escanearlo, o también ni siquiera su cuerpo cambia al regresar a su modo robot. Todo esto podemos igual entender que quizás se trata de hologramas, pero entonces Mirage demuestra que es capaz de agarrar partes de su cuerpo y transformarlas para convertirlas en armas para los humanos. Y no solo eso, también es capaz de transformar todo su cuerpo en una armadura que pueden usar humanos, sin importar que su cuerpo se encontrará en pésimo estado, y aún siendo capaz de regresar a su estado normal. Creo que esto resalta todavía más al ser el único personaje en toda la película capaz de hacer algo así. Sí, Mirage no es un personaje creado con el fin de ser extraño, y es por eso que se encuentra en lo más bajo de esta lista. Para el que no sepa, Gobots era esta franquicia creada para directamente competir con Transformers, cosa que no le salió, y hasta fueron comprados por Hasbro. Entre los personajes de esa serie se encontraba Boulder, que muy seguramente ese nombre te suene si viste Rescue Bots, ya que es uno de los personajes principales de dicha serie. Por ello creo que es incluso gracioso descubrir que esta primera versión del personaje se transforma en nada más ni nada menos que en una piedra. Sí, así como lo oyen, este tipo se transforma en una roca. ¿Tengo que explicar por qué está aquí? En los cómics de Marvel de Transformers conocimos a Skrunch, que ya desde su apariencia es un personaje curioso por la forma de su cabeza, o que en uno de sus dedos literalmente lleva un micrófono, y que además se transforma en una llanta. Podría parecer un personaje chistoso, pero su historia está lejos de serlo. Skrunch funcionaba como un espía para los Autobots, uno no muy apreciado precisamente, pues era considerado un inútil y un fracasado, lo que lo llevaría a hacer lo imposible para que su nueva misión fuera un éxito. Lamentablemente sería descubierto por los Decepticons, y al no querer revelar lo que descubrió, lo tirarían a un pozo de fundición. Blaster iría en su ayuda, pero sería demasiado tarde. Encontraría a Skrunch con más de medio cuerpo completamente fundido. Antes de que el pozo lo consuma por completo, le entregaría a Blaster la valiosa información que consiguió, así terminando su historia.
Para hablar de este personaje, es necesario explicar qué es la Primus Apotheosis. Este es un trastorno de personalidad que hace que el Transformer sufra una adoración obsesiva a Optimus Prime, misma que los lleva a parecerse a él en cada aspecto posible. Desde citarlo, seguir sus ideales, alterar su aspecto físico, e incluso los hace querer sacrificar su vida para cumplir hasta la más simple tarea. Hay algunos cuantos personajes con esto, pero sin duda el más reconocido es Pyro, quien después de ser salvado por Optimus, desarrolló una fuerte adoración hacia él, a un punto que cambió su aspecto físico para emularlo, y él mismo ha dicho que su más grande sueño es morir en batalla de forma gloriosa, mientras Optimus lo observa. En el episodio número 15 de Transformers Armada aparece el personaje de Sideways, y desde el minuto 1 siempre fue alguien muy extraño, principalmente con la cuestión de las alianzas. Al inicio se presenta como un aliado a Autobot, pero en el episodio siguiente decide traicionarlos para unirse a los Decepticons, y ya siendo parte del grupo se la pasaba manipulándolos para que cumplieran sus objetivos sin que se dieran cuenta de que todo era parte de su plan. Más adelante Sideways revela ser secuaz de Unicron, y que todo lo que hacía era para el beneficio de su amo. Aparte de su forma de ver la guerra entre los Autobots y Decepticons, creyéndose un ser por encima de ella y en la que todos los demás simplemente eran peones que podía utilizar para sus planes, definitivamente sus habilidades y su papel en la serie lo convirtieron en un personaje por lo menos misterioso. Pasando ahora a los personajes más turbios de esta lista, tenemos a Thunderwing. Este es un personaje que muchas veces es descrito como un poderoso y letal Decepticon, uno que incluso llega a obsesionarse tanto con cumplir sus metas que no se da cuenta del daño que les provocó a sus compañeros. Ahora, posiblemente una de sus interpretaciones más oscuras la encontramos en los cómics de IDW. Durante el apogeo de la guerra en Cybertron, él intentó advertir del daño que la guerra le causaría a su mundo. Así se sometió a un proceso llamado injerto polidérmico, en el cual recortó de forma muy dolorosa pedazos de tejido de sujetos aún con vida, para crear un caparazón simbiótico, mismo que además de volverlo a alguien muy poderoso, también provocó que cayera en la completa locura. De hecho, se volvió tan peligroso que prácticamente ocasionó el apocalipsis en su mundo, y para cuando finalmente fue vencido, Cybertron quedó completamente inhabitable. Yo sé que están pensando, helado, ¿qué tiene de turbia esta cosita? Bueno, déjenme contarles el lore de esta versión de Nemesis Prime. La historia va de que Nemesis tomó la forma de Optimus Prime y se dio a la tarea de destruir todos los mundos y seres vivos posibles. Autobots, Decepticons, no importan. Su único anhelo es la destrucción total de la vida. Entonces, antes de la Navidad, llegó al Polo Norte y atacó la aldea de Santa, y la destruyó por completo y a todos en ella. Quemó vivos a los renos, asesinó a todos los elfos, e incluso al propio Santa lo asfixió hasta casi matarlo. Y digo casi porque en el último segundo fue teletransportado por una entidad desconocida. Si creían que el Optimus del Bayverse tenía mucha esencia, es porque aún no conocían a este maldito. Berserker es un personaje que apareció muy brevemente en Transformers The Last Knight, durante la escena en la que Megatron negocia la liberación de varios Decepticons, siendo de hecho el único que no dejan salir. Y razón no les faltaba, ya que es con diferencia el Decepticon más vil, cruel y sádico de todas las películas live action. Casi siempre se mostraban a estos personajes como asesinos que gozan del sufrimiento humano, pero ninguno llegó al punto que lo hizo Berserker. Según el informe de la TRF, este Decepticon fue encerrado después de que dejó un rastro de incontables cadáveres humanos, los cuales se encontraban completamente secos. Cuando la TRF lo buscó, lo que encontraron fue un robot gigante devorando los órganos y la sangre de varias personas. De hecho, en su cuarta aparición alcanza a decir: te voy a succionar el cerebro. En el episodio número 36 de Beast Wars conocemos a Transmutante, una protoforma que salió defectuosa, con una apariencia extraña, no mucha inteligencia y sin la capacidad de transformarse. Esta provoca que sea rechazada por los Maximales y los Predacons, y excepto por Lobo Plateado y Rampante, lamentablemente encuentra su fin durante una pelea entre los antes mencionados. Ahora, Transmutante no está aquí por ser necesariamente perturbador por su historia o acciones, está aquí por lo que le pasa a muchos personajes de series antiguas, que por su diseño y limitaciones de la época, no dudo que fueran material de pesadillas para alguno que otro niño, aun cuando su propósito no era precisamente ese. A Transmutante le sucede lo mismo. La animación limitada de la época y su apariencia algo humana provoca que caiga en el valle inquietante. La atmósfera que lo rodea lo hace sentir fuera de lugar dentro de la serie, como esos personajes animados que les pasa lo mismo, y por eso se sienten incómodos o incluso inquietantes. También no le ayuda la voz que le decidieron poner, y no dudo que la escena de su muerte haya podido traumar a algún que otro niño en los 90s. Para poder hablar de Thunder, hay que primero explicar qué es la mnemocirugía. Se trata de un proceso en el que un Transformer entra a la mente de otro con el fin de ver y editar sus recuerdos, así como poder reescribir su personalidad por completo. Es un procedimiento peligroso para el mismo cirujano, ya que corría el riesgo de quedarse con los recuerdos traumáticos del paciente. Thunder era precisamente un mnemocirujano, uno de talla mundial, pero al igual que muchos otros, terminó cayendo en la locura y llevó a cabo una matanza, por la cual fue llamado como el destripador de Tetrahex. Rápidamente sería arrestado y conocería al psicólogo
psicólogo Freud, quien estaría interesado en su caso. Mientras Saunders se encontraba arrestado, lograría desarrollar la habilidad de hacer neumocirugías de forma remota, sin la necesidad de siquiera tocar a su víctima. Con ello escaparía de prisión y se llevaría a Freud con él. Así ambos llegarían a una alianza muy turbia. Saunders dejaría que Freud lo estudiara como quisiera, a cambio de que le consiguiera víctimas, de las cuales se alimentaría de sus recuerdos. Tiempo después incluso se volvió capaz de hacer que otros se transformaran en modo alterno para entonces hacerlos olvidar de cómo regresar a su forma normal. Para el último personaje de la lista quiero primero contarles una historia. Durante la era dorada de Cybertron había una vez un senador, considerado una de las mentes más brillantes de su mundo. En un gobierno corrupto él era alguien que destacaba por ser diferente. Él, en lugar de buscar el poder, se centró en asegurar el futuro de su especie. De hecho se acercó a varios jóvenes prometedores, con el fin de modificarlos para que pudieran portar la Matrix, y así condujeran al mundo a un futuro más brillante. Entre sus más destacadas acciones fue el brindarle refugio a los atípicos, una raza de Transformers con habilidades y poderes que eran considerados anormales, y por ello eran perseguidos por el gobierno. Todo esto lo llevó a acercarse al en ese entonces capitán de policía Orion Pax, quien acusaba al consejo de ser corrupto, viendo así un potencial en él, y de hecho fue el responsable de que más adelante pudiera ser portador de la Matrix. Nuestro querido senador tuvo un papel importante durante la conspiración de la muerte de Indominus Prime, quien habría sido asesinado por Sentinel, y se planeaba usar su cuerpo como una bomba, con tal de manchar la imagen de los Decepticons, que en ese entonces era simplemente un pequeño grupo que se oponía al gobierno. El senador apoyaría en todo lo que pudiera Orion Pax para poder detener todo esto. Lamentablemente no todo saldría como ellos querían. El Senado envió a matones a capturarlo, a lo cual no se opondría de ninguna forma, y voluntariamente se entregaría a ellos, aun cuando el propio Orion Pax estaba dispuesto a luchar por él, pero él simplemente no quería que alguien más muriera en su nombre. Lo que muy probablemente no se esperaba es que su destino sería todo menos agradable. Sería sometido a una cirugía para extirparle las emociones, alterar su mente y cambiar por completo su personalidad. Aparte sería sometido a Empurata, que para el que no sepa es un proceso en el cual a un Transformer se le despoja de su cabeza y de sus manos, reemplazándolas con garras y una cabeza sin rostro, incapaz de expresar emoción alguna, únicamente teniendo un enorme y brillante ojo. Ahora ya no era nadie. Aquel senador alegre que peleaba por un mejor futuro para su mundo, ahora era simplemente un cascarón vacío. En muchas interpretaciones, Shockwave es descrito como un ser cruel, sádico, apático e incluso aterrador. El simple hecho de oír su nombre ya es capaz de hacer temblar a cientos de Autobots, e incluso Decepticons. Incluso tan solo imaginar ser el siguiente en su mesa de experimentos ya es motivo de tener pesadillas. En cómics como en Skybound, Beachcomber lo describe como un ser frío y calculador, que le encanta tomarse su tiempo para destrozar al pobre Autobot que tuvo la mala suerte de aparecer en su camino. Y razón no le falta, porque en muchas ocasiones hemos sido testigos de sus horrendos y brutales crímenes. En Animated, por ejemplo, aplasta al pobre de Blur hasta convertirlo en un cubo, mismo el cual termina tirando a la basura. Ahora, hay quienes dicen que Blur seguía con vida, por el hecho de que cuando un Transformer muere en esta serie, pasa a ser de color gris, cosa que Blur no hace, lo que haría todo mucho peor a que si estuviera muerto. Sí, hubiera sido una muerte horrible, pero al menos ahí habría terminado todo. En cambio, está atrapado en una forma para siempre, incapaz de moverse e incapaz de pedir ayuda. Por más que intente gritar, nadie podrá oírlo. En Skybound durante siglos, se la pasó torturando de las peores formas a Ultramagnus, a un punto en el cual ha quedado prácticamente irreconocible. De hecho, fue tal el trauma que le dejó, que el simple hecho de verlo ya es suficiente para asustarlo y hacerlo huir. Pero creo que lo más turbio de todo es que creo que ni siquiera podemos describirlo como maldad, que simplemente Shockwave es un ser malvado que disfruta del sufrimiento de terceros, pero para eso debería sentir, y eso es justo lo que Shockwave no hace. Él es incapaz de sentir empatía, felicidad, preocupación o piedad ni por nada ni por nadie. En sí parece tener un nulo aprecio por la vida. Si en algún momento descubre algo que le llama la atención, lo más probable es que esté pensando en llevarlo a su laboratorio, abrirlo y estudiarlo para convertirlo en una posible arma. En cómics como en Skybound, vemos como Shockwave habla con Soundwave, pero de pronto Shockwave ve algo que le llama la atención y sale corriendo. Así descubrimos que aquello que lo impresionó fue un grupo de ballenas que pasaban cerca de la base. Shockwave ante esto queda impactado, pero no porque le haya fascinado la vista o las bellas criaturas o algo, sino que solo está pensando en cómo la Tierra les dará todo lo que necesitan para llevar a cabo su plan. Así, sin más, activa una máquina que aniquila a todos los animales que pasaban cerca, no mostrando arrepentimiento alguno en el acto. Yo sé que no todas las versiones de este personaje comparten un origen tan trágico, pero es simplemente desgarrador que alguien tan sádico, cruel, apático y aborrecible como este personaje alguna vez fue un ser tan inteligente y alegre, cuyo único crimen fue simplemente querer lo mejor para su mundo, y que por ello tuvo que pagar una horrible consecuencia. Es como si cayera en una pesadilla, de la cual ya nunca podrá despertar.